Al inicio de cada circuito vamos a evidenciar una imagen donde se comparan los elementos del campo de la vida real y los usados en el programa, como se observa en la siguiente imagen. Comparación del circuito 1. Explicación y simulación del circuito en FluiSym y en el campo de la vida real. Aquí tenemos el suministro de aire, al cual solemos llamar compresor. Luego tenemos una unidad de mantenimiento. A continuación tenemos este elemento que podríamos denominar unidad de derivación. Tenemos dos válvulas distribuidoras de 3 vías, 1, 2 y 3, con 2 posiciones, 1 y 2, con accionamiento manual tirador y retorno por muelle. Y por último tenemos el cilindro de doble efecto. De la unidad de derivación tenemos conectado a la primera válvula y la salida de esta válvula va conectada a la parte de atrás del cilindro de doble efecto. Luego tenemos la segunda que está conectada de la unidad de derivación y su salida va conectada a la parte de adelante del cilindro de doble efecto. Cuando se inicia el circuito, si presiono el botón de accionamiento manual tirador de la válvula de atrás, el pistón sale. Y cuando presiono el botón de esta válvula, el pistón va a retornar a su posición original. Para que este tipo de movimientos sean más lentos, podemos utilizar en estas partes reguladores, lo cual nos permite que tanto la salida como el retorno del pistón se vea un poco más lento. Ahora podemos evidenciar el circuito en el campo de la vida real, el cual contiene los mismos elementos del circuito del programa y su funcionamiento es el mismo. Segundo circuito. Aquí tenemos el suministro de aire, al cual solemos llamar compresor, conectado a una válvula distribuidora de 3 vías, 1, 2 y 3, 2 posiciones, con accionamiento manual tirador y retorno por muelle. Conectado a una válvula distribuidora de 3 vías, 2 posiciones, con temporizador neumático bloqueado en posición de reposo y retorno por muelle. Conectado a una válvula antirretorno estranguladora, o también conocida como válvula reguladora. Y por último observamos un cilindro simple efecto. Cuando se inicia el circuito y se presiona el accionamiento manual tirador de la válvula 3.2, el aire pasa a la válvula 3.2 con temporizador neumático bloqueado en posición de reposo y el temporizador se desbloquea y después de los 3 segundos programados en el temporizador, el pistón sale y cuando se suelte el accionamiento manual tirador, el pistón retorna a su posición original. Como podemos evidenciar, el pistón, en comparación con el circuito anterior, sale a una velocidad un poco más reducida. Esto se da por la válvula reguladora que nos permite programar, en este caso, la velocidad con la cual deseamos que salga el pistón. Ahora podemos evidenciar el circuito en el campo de la vida real, el cual contiene los mismos elementos anteriormente explicados y nombrados y su funcionamiento es el mismo. Una vez oprimido el accionador manual, el temporizador empieza su regresión y una vez llega a cero permite la salida del pistón y cuando lo soltamos permite el retorno de este. Explicación y simulación del tercer circuito. Aquí tenemos el suministro de aire, al cual solemos llamar compresor. Luego tenemos una unidad de mantenimiento, una unidad de derivación. A continuación tenemos una válvula de 3 vías, 2 posiciones con accionamiento manual tirador y retorno por muelle.
Luego tenemos una válvula 5 vías, 1, 2, 3, 4 y 5 con 2 posiciones, con accionamiento neumático y retorno por muelle. De la vía 4 y 2 de esta válvula están conectadas dos válvulas antirretorno estranguladoras o también conocidas como válvulas reguladoras. Y por último tenemos un cilindro doble efecto, donde la válvula estranguladora del lado izquierdo está conectada por la parte de atrás del cilindro y la válvula antirretorno estranguladora de la derecha está conectada a la parte de adelante del cilindro. Cuando se inicia el circuito, si presiona el accionamiento manual tirador de la válvula 3 vías 2 posiciones, en la válvula de 5 vías 2 posiciones hay un cambio de posición donde el aire ya no sale por la vía 2, sino por la vía 4, permitiendo que el aire llegue por la parte de atrás del cilindro, lo cual hace que el pistón salga, y al dejar de presionar el accionamiento manual tirador, el aire sale por la vía 2 y permite que el pistón retorne a su posición original. Evidencia del circuito anteriormente explicado en el campo de la vida real. Aquí podemos evidenciar todos los elementos y que cumple el mismo funcionamiento anteriormente explicado y cómo las válvulas reguladoras nos permiten programar la entrada del pistón o salida. Explicación y simulación del cuarto circuito. Aquí tenemos el suministro de aire, al cual solemos llamar compresor. Luego tenemos una unidad de mantenimiento. A continuación tenemos una unidad de derivación. Tenemos una válvula distribuidora de 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento manual tirador y retorno por muelle, la cual está conectada a una válvula de 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento neumático y retorno por muelle. Y por último tenemos un actuador semigiratorio. Cuando se inicia el circuito se evidencia que el aire está llegando a la válvula 5.2 y está saliendo por la vía 2, lo que le permite al actuador semigiratorio mantenerse en su posición original. Y al oprimir el botón de accionamiento manual tirador de la válvula 3.2, permite que en la válvula 5.2 el paso se dé ahora por la vía 4, ocasionando que el actuador semigiratorio haga un semigiro y al soltarlo cambie de vía y vuelva a su posición original. En este circuito casi no se puede evidenciar el semigiro que da este actuador, pero la simulación a campo real en el siguiente video se podrá evidenciar de mejor manera. Simulación del cuarto circuito en el campo de la vida real. Como lo mencioné anteriormente, en este tipo de simulación en la vida real podemos evidenciar mejor cómo se genera el movimiento del actuador semigiratorio, ya que en Fluid Sim no era muy evidente el semigiro que este da. Explicación y simulación del quinto circuito. Aquí tenemos el suministro de aire, el cual solemos llamar compresor. Luego tenemos la unidad de mantenimiento, las unidades de derivación. Tenemos 2 válvulas, 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento manual tirador y retorno por muelle, las cuales están conectadas a una válvula selectora. De esta válvula sale una conexión
a la válvula 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento neumático y retorno por muelle, donde las vías 4 y 2 de esta válvula están conectadas a dos válvulas antirretorno estranguladoras o válvulas reguladoras respectivamente, y finalmente tenemos un cilindro doble efecto donde la válvula de la izquierda está conectada por la parte de atrás del cilindro y la válvula de la derecha está conectada por la parte de adelante del cilindro. Al iniciar el circuito podemos observar que el aire llega a la parte de delante del cilindro, lo que mantiene al pistón en su posición original. Aunque intentemos sacar el pistón manualmente, no será posible. Sin embargo, si presionamos el accionamiento manual de la válvula 3.2 del lado izquierdo, el aire pasa a la válvula selectora por la vía 1 y sale por la vía 2, lo que permite que el aire llegue a la válvula 5.2. El aire entra por la vía 1 y sale por la vía 4. Luego pasa por la válvula antirretorno estranguladora y se dirige a la parte trasera del cilindro, provocando que el pistón se extienda o salga. Al soltar el accionamiento, el pistón regresa a su posición original. Lo mismo ocurre si yo presiono la válvula 3.2 del lado derecho. Esta válvula selectora permite que actúe, ya sea entrándole el aire por este lado o por este lado. De cualquiera de las dos entradas de aire que tenga, sea por la válvula del lado derecho o el lado izquierdo, tendrá el mismo comportamiento del pistón. Podemos observar el montaje del circuito anterior en el campo de la vida real con los elementos y las funciones anteriormente nombradas. Recordemos, por así decirlo, que la observación principal de este circuito está dada en la válvula selectora, la cual funciona ya sea oprimiendo el pulsador de la válvula del lado izquierdo o la del lado derecho. Es indiferente, ya que con cualquiera permite el paso del aire. Sexto circuito: explicación y simulación. Aquí tenemos el suministro de aire, al cual solemos llamar compresor. Luego tenemos la unidad de mantenimiento, las unidades de derivación. Tenemos dos válvulas distribuidoras de 3 vías, 2 posiciones, con pulsador manual tirador y retorno por muelle, conectadas a una válvula de simultaneidad. De esta válvula sale una conexión a la válvula 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento neumático y retorno por muelle, donde las vías 4 y 2 de esta válvula están conectadas a dos válvulas antirretorno estranguladoras o válvulas reguladoras, respectivamente. Y finalmente tenemos un cilindro doble efecto, donde la válvula de la izquierda está conectada a la parte de atrás del cilindro y la válvula de la derecha está conectada a la parte de adelante del cilindro. En esta parte vamos a cambiar el pulsador, ya que en la aplicación no puedo presionar los dos accionamientos a la vez, y este pulsador me va a permitir hacerlo. Al iniciar el circuito, si presionamos el accionamiento manual de la válvula 3.2 del lado izquierdo, el aire solo llega hasta esta válvula de simultaneidad. Para permitir que el aire pase a la
siguiente válvula, es decir, la válvula 5.2, se debe presionar también la válvula distribuidora 3.2 del lado derecho. Luego de oprimir los dos botones, evidenciamos que el aire sale por la vía 2 de la válvula de simultaneidad, llegando a la válvula 5.2, donde sale el aire de esta válvula por la vía 4, pasa por la válvula antirretorno estranguladora del lado izquierdo y finalmente el aire llega a la parte de atrás del cilindro, permitiendo que el pistón salga. Al dejar de oprimir uno o los dos accionamientos manual tirador de las válvulas, el aire de la válvula 5.2 saldrá ahora por la vía 2, pasará por la válvula antirretorno estranguladora del lado derecho, llegando a la parte de adelante del cilindro, permitiendo así que el pistón retorne a su posición original, como lo vamos a evidenciar. A diferencia de la válvula anterior, que era la válvula selectora, que por cualquiera de sus dos entradas que estuviera pasando el aire permitía la salida de este por la vía 2, en esta válvula se necesite que esté llegando aire por las dos entradas 1 para así permitir que salga aire por su vía 2 y llega a la siguiente válvula. Podemos observar el montaje del circuito anteriormente nombrado con los elementos y las funciones explicadas, pero ahora en el campo de la vida real. Si comparamos este circuito número 6 con el circuito número 5, podemos evidenciar que la diferencia está en que en el circuito número 5 había una válvula selectora y este contiene una válvula de simultaneidad, la cual es o permite el aire a la siguiente válvula solo oprimiendo los dos pulsadores de las válvulas 3.2, de lo contrario no. Séptimo circuito, explicaciones y montajes. Aquí tenemos el suministro de aire, conocido comúnmente como compresor, conectado a una unidad de mantenimiento. Esta unidad está enlazada a dos válvulas de 3 vías, 2 posiciones, una con accionamiento manual tirador y retorno por muelle y la otra con accionamiento mecánica de rodillo y retorno por muelle. Luego se encuentra una válvula 3 vías, 2 posiciones con temporizador neumático bloqueado en posición de reposo y con retorno por muelle. Posteriormente tenemos una válvula de 5 vías, 2 posiciones con doble accionamiento neumático. De esta válvula de las vías 4 y 2 están conectadas dos válvulas antirretorno estranguladoras o conocidas también como válvulas reguladoras, y finalmente estas válvulas están conectadas a un cilindro doble efecto. Cuando se inicia el circuito se observa que el aire inicialmente sale por la vía 2 de la válvula 5.2, donde pasa por la válvula antirretorno estranguladora del lado derecho y llega a la parte frontal del cilindro, manteniendo el pistón en su posición original. En este estado el pistón no puede ser movido manualmente. Al presionar el accionamiento manual tirador de la válvula 3.2, el temporizador de la siguiente válvula se activa con una cuenta regresiva de 3 segundos. Una vez que el temporizador llega a 0, permite el paso del aire a través de las dos válvulas 3.2 hacia la válvula 5.2
Esto hace que el aire salga por la vía 4 de esta misma válvula, pase por la válvula reguladora y llegue a la parte trasera del cilindro, lo que provoca que el pistón se extienda. Y una vez se suelte el accionamiento manual tirador, vuelva a su posición original. Montaje en el campo de la vida real del circuito anteriormente explicado, tanto sus funciones como sus elementos. Recordemos que el circuito se inicia cuando se oprime el accionador manual, el cual activa el temporizador de la siguiente válvula haciendo una regresión de acuerdo a los segundos programados, y una vez este llega a cero, permite que el aire pase por las siguientes válvulas, llegando finalmente al cilindro y permitiendo que el pistón salga y luego retorne. Montaje y explicación del octavo circuito. Aquí tenemos el suministro de aire, conocido como compresor, conectado a una unidad de mantenimiento. Esta unidad está enlazada a tres válvulas distribuidores de 3 vías, 2 posiciones, una de ellas con accionamiento manual tirador y retorno por muelle, las otras dos con accionamiento mecánico de rodillo y retorno por muelle. Luego se encuentra una válvula de simultaneidad a la cual están conectadas 2 válvulas distribuidoras de 3 vías, 2 posiciones, una con accionamiento manual tirador y retorno por muelle y la otra con accionamiento mecánico de rodillo y retorno por muelle. Enseguida tenemos una válvula 4-2 con doble accionamiento neumático. Seguida de esta válvula tenemos 2 válvulas antirretorno estranguladoras o válvulas reguladoras conectadas a un cilindro doble efecto. Cuando se inicia el circuito se observa que el aire inicialmente sale por la vía 2 de la válvula 4-2, pasa por la válvula antirretorno estranguladora del lado derecho y llega a la parte frontal del cilindro. Manteniendo así pues el pistón en su posición original. En este estado el pistón no puede ser movido manualmente. Al presionar el accionamiento manual por tirador de la válvula 3-2, empieza a salir el aire de la vía 2 por la vía 2 de la válvula de simultaneidad, permitiendo que el aire llegue a la válvula 4-2 y salga por la vía 4 de este y siga por la válvula antirretorno estranguladora, llegando finalmente a la parte de atrás del cilindro, permitiendo que salga el pistón. Y ahora podemos evidenciar que el pistón sale y entra de forma intercalada. Esto se da porque primero, como se está oprimiendo el botón de accionamiento manual tirador de la válvula 3-2, está llegando el aire a la válvula de simultaneidad y el pistón en su posición original está oprimiendo, aunque no se puede evidenciar bien, la válvula 3-2 que nombramos S1, lo que ocasiona que al estar saliendo aire por estas 2 válvulas, el aire salga por la vía 2, así, por la vía 2 de la válvula de simultaneidad y se traslada inmediatamente a la válvula 4-2 y salga por la vía 4 y llegue a la parte de atrás del pistón, así, provocando que el pistón salga. Y la evolución del pistón sea porque al final de donde llega el pistón, ahí está el rodillo de la válvula 3-2, la cual nombramos S2, y al oprimir dicho rodillo el aire sale por la vía 3-2 S2 y llega a la válvula 4-2
2 saliendo por la vía 2 ahora y llegando al frente del cilindro, causando que el pistón llegue a su posición original. Se sigue repitiendo, como podemos evidenciar, lo de que entre y salga el pistón por la función que están desarrollando los rodillos S1 y S2. En este circuito de pronto no se entiende muy bien lo de los rodillos. En el siguiente video, donde se evidencia el material en el campo real, se va a entender un poco más el funcionamiento que cumplen estos dos rodillos. Montaje del circuito anteriormente explicado con sus funciones y sus elementos, pero en el campo de la vida real. Podemos evidenciar que contiene los mismos elementos y su función es la misma, es decir, el circuito al ser iniciado se desarrolla de la misma forma. La diferencia que hay es que las válvulas 3.2 con accionador mecánico de rodillo sí están ubicadas en diferente forma, pero cumplen la misma función. Circuito número 9. Explicación y montaje. Aquí tenemos el suministro de aire, conocido comúnmente como compresor, conectado a una unidad de mantenimiento. Tenemos inicialmente una válvula 3 vías 2 posiciones con accionamiento manual tirador de retorno por muelle. A nuestro lado izquierdo tenemos dos válvulas distribuidoras de 3 vías 2 posiciones con accionamiento de rodillo y retorno por muelle, nombradas D1 y D2. A mi lado derecho tengo otras dos válvulas, 3 vías 2 posiciones, con accionamiento de rodillo y retorno por muelle, nombradas S1 y S2. Enseguida tengo dos válvulas, 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento neumático, las cuales están conectadas a un cilindro doble efecto. Como podemos evidenciar, en este caso están intercaladas las válvulas de accionamiento de rodillo con los cilindros. Las de 1 y de 2 lo vemos con el cilindro de la derecha y S1 y S2 con las del lado izquierdo. En el siguiente video se explicará cómo funciona el circuito. Bueno, aquí se puede evidenciar que inicialmente el aire sale por la vía 2 de la válvula 5.2, llegando a la parte de enfrente del cilindro. Una vez activamos su funcionamiento, podemos evidenciar cómo el pistón en los dos cilindros entra y sale simultáneamente. A continuación se explicará un poco más detallado el porqué. En este video reproducido un poco más lento podemos evidenciar que primero sale por la vía 4 de la válvula 5.2 del lado izquierdo, llegando a la parte de atrás del cilindro y oprimiendo el rodillo D1, permitiendo que el pistón salga. Una vez este pistón sale por completo, oprime el rodillo S2, permitiendo que el aire llegue ahora a la válvula 5.2 del lado derecho y que salga aire ahora por la vía 4 y llegue a la parte de atrás del pistón y haga que el pistón salga, y una vez llega a su posición final el pistón oprime el rodillo T2 y hace que el pistón de la izquierda retorne a su posición original, y una vez este llegue a su posición original oprime el rodillo S1 haciendo que el pistón del lado derecho vuelva a su posición original.
Y por último podemos observar el montaje del circuito anteriormente explicado en el campo de la vida real. En el último video, donde se evidencia a una velocidad un poco más reducida cómo funciona el circuito, se puede evidenciar igualmente acá en el campo de la vida real. Estos fueron los 9 montajes que se realizaron tanto en el programa FluidSim como en el campo de la vida real de los 9 circuitos asignados. Espero este video haya sido de su agrado. Los circuitos neumáticos son esenciales para convertir energía comprimida en aire neumático a través de un diseño cuidadoso, permitiendo el movimiento y control de actuadores, como en estos casos, cilindro simple y doble efecto y actuadores semigiratorios. Cada circuito neumático incluye componentes fundamentales como compresores, válvulas, cilindros. La interacción entre todos estos elementos determina la eficiencia del sistema, lo que resalta la importancia de entender su función individual y su integración. Con el avance de la tecnología, los circuitos neumáticos están evolucionando para incorporar elementos inteligentes que permitan una mayor eficiencia en control, lo que sugiere un futuro comprometedor en la automatización industrial.